propósito de alabar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Rey. Vamos a traer una preciosa meditación esta noche y vamos a buscar, gloria al Señor, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios. 3 verso 10. Gloria a Jesús. Sean bienvenidos todos mis hermanos. Nos alegramos de ver sus rostros que están aquí en la casa del Señor. Vamos a meditar un momento sobre esta preciosa palabra, Apocalipsis 3, 10 y 11, vamos a leer. Gloria al Señor. Así, hermanos, hago mi reconcilio pidiéndole perdón al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y con cada uno de ustedes, si yo le he ofendido en algo, le pido que me perdone. Gracias por ese hermoso perdón que me dan. Así leemos la bendita palabra y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios. Así tomemos asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos está hablando aquí que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Y aquí nos dice bien claro, hermanos, que la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba, hermanos? La que se aproxima. Ya luego, ya pronto, al nomás la iglesia sea llevada, hermanos, y sea el arrebatamiento de la iglesia, este mundo queda en manos del anticristo, del enemigo, que es el que va a venir a reinar, a gobernar y a poner sus leyes en esta tierra. Recordemos, hermanos, que Él es el que va a gobernar, y los que se hayan quedado, hermanos, primero Dios, usted y yo, estemos ya salvos, ¿verdad? Para que no caigamos en esa hora de la prueba, como dice aquí, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es lo que dice el Señor, hermanos? Que usted y yo hemos tenido paciencia, hemos soportado, hermanos, luchas, tentaciones, pruebas, cosas que han venido en contra de nuestra vida, en el caminar de nuestra vida cristiana, hermanos, han venido muchas cosas que han querido botarnos de la fe, pero Dios ha sido más grande y más fuerte y nos ha sostenido. Mire cómo dice, esta es una promesa, hermano, que el Señor está haciéndole a su pueblo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mire cómo dice la palabra, te guardaré de la hora de la prueba. Porque por ahí, hermanos, hay mucha gente que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay mucha gente que así cree, hermano. Pero déjeme decirle que aquí vamos a ver por medio de la palabra de Dios qué es lo que nos dice aquí, si la iglesia va a pasar o no esa hora de esa prueba que ha de venir. Acordémonos que son 21 juicios que van a caer sobre este mundo al siguiente día que la iglesia sea arrebatada. Cae el primer sello, que es los primeros 7 sellos, que es la manifestación del anticristo. Mire, hermano, yo hace como unos 12 años quizás empezaba yo en el Evangelio y el Señor me daba una revelación, hermano.
Yo creo que ya la he contado por aquí, creo que ya, pero por mis hermanos que no la han escuchado, la voy a volver a contar. Yo, hermanos, miraba que ya había sido el arrebatamiento de la iglesia en mi sueño, en mi revelación, y veía, hermanos, que yo me había quedado, que ya había venido el Señor y yo me había quedado, hermano. Mi mami también se había quedado. Y yo vi que salí corriendo, hermanos, y yo entré a la casa, allá donde fue mi infancia, donde yo crecí, y yo llegué donde ella y corriendo, y yo le dije, mami, ya fue el arrebatamiento y nosotros nos quedamos. Pero yo andaba preocupada, hermano, yo andaba afligida, yo andaba angustiada, y déjenme decirle que yo vi lo que cayó sobre el mundo después que la iglesia fue arrebatada, hermano. Por eso por esa revelación que el Señor me dio, yo estoy segura que inmediatamente después que la iglesia sea llevada, el anticristo se manifiesta. ¿Por qué? Porque la iglesia detiene ahorita la manifestación del anticristo. La iglesia, hermano. Eso es tan cierto lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos la luz del mundo, porque el maligno no se ha manifestado, porque la iglesia está todavía aquí en la tierra, porque este hombre de pecado no se ha manifestado todavía, porque el Espíritu Santo que mora en usted y en mí todavía está en esta tierra. Mire, hermano, yo miraba el mundo, ya no lo miraba como lo vemos hoy. Sabe que hoy todo se ve bonito, todo se ve verde, todo se ve con vida. Pero mire, hermano, después que la iglesia fue llevada, yo miraba este mundo como gris, como oscuro, como que ya las tinieblas habían caído sobre este planeta, hermano. Yo miraba y yo sentía como que yo estaba en un funeral. Sentía una tristeza tan profunda porque yo me había quedado, hermano. Y el Señor me hizo sentir eso en esa revelación. Yo sentía una tristeza, una angustia, y sentía, hermanos, que lo que venía no era bueno. ¿Y sabe qué pasó? Vi en mi sueño que al siguiente día amaneció y por la televisión ya estaba hablando el anticristo. Ya estaba manifestándose al mundo entero. Hermanos, y yo cuando voy viendo eso en mi revelación, yo me sentía como cuando usted ha perdido un ser querido, alguien que usted ama, que usted tiene una profunda tristeza, una tristeza como pesada, como grande. Así sentía yo, hermano, porque el Señor se había ido y no me había llevado. Hermano, pero eso es lo que yo sentí, digo yo, que no es nada comparado a la realidad. Porque, hermanos, este mundo va a ser entregado al maligno, al nomás la iglesia sea llevada, hermano. Y por ahí hay muchos que dicen sí, que no, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Déjenme decirle que no la vamos a pasar. Aquí lo estamos leyendo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos esta promesa grande, hermano, de que el Señor nos va a guardar, que vamos a ser salvos de esa ira, porque no viene nada bueno, hermano. A este mundo vienen cosas terribles. Cosas que si usted nunca se ha sentado a leer el Apocalipsis, cosas que usted ni siquiera se imagina, hermano. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira que van a caer sobre este mundo no va a ser fácil, hermano. Fíjese que hay gente que dice, no, si yo me voy a quedar, pero yo todavía voy a tener esperanza de salvarme. Yo me voy a salvar. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que sí. En Apocalipsis dice que sí, se va a poder salvar usted si se queda, pero si no se deja poner la marca de la bestia, solamente así.
¿Y qué necesidad hay de eso, hermanos? De que el anticristo lo ande siguiendo para ponerle la marca. No hay ninguna necesidad, sino que preparémonos hoy, hermanos. Seamos fieles a Dios hoy, porque Él nos va a librar. Mire cómo dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué promesa más grande, hermanos. Esto me hace recordar cuando allá en el libro de Génesis llegaron aquellos dos ángeles y llegó el Señor mismo a hablar con Abraham, a decirle que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Hermanos, ya en estos tiempos ya estamos como Sodoma y Gomorra. Ya la maldad se extendió tanto, hermano. Mire, cuando llegó a hablar con Abraham, el mismo Dios, los dos ángeles, dice la palabra, allá en ¿cómo se llama? Génesis 18 lo podemos encontrar. Dice que Abraham tuvo un diálogo con el mismo Dios. Cuando los ángeles se fueron para Sodoma ya para ir a decretar el juicio, hermano, Abraham le dijo: no vas a castigar. Si quiere leámoslo, hermano, una palabra tan poderosa en Génesis 18, el primer libro de la Biblia, Génesis 18, 23, y dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Mire la pregunta que le hizo Abraham a Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Y recordemos que Dios es un Dios de justicia, hermano. ¿Cómo Él va a destruir al justo y al impío? Y dice, y si lo seguimos leyendo, dice que Abraham le dijo, que Jehová le dijo: si hubieran 50 justos, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham se pone a interceder y le dice: y si fueran solo 45, igual lo destruiría. Y le dijo Jehová: por amor a esos 45 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dijo Abraham: y si fueran solo 40, por amor a esos 40, le dijo, no voy a destruir. Perdone mi Señor, le dijo, y si fueran solo 30, le dijo, por amor a esos 30, le dijo, no voy a destruir esa ciudad. Y si fueran 20, le digo, mire cómo le iba bajando la cantidad. Por amor a esos 20 no la voy a destruir, le dijo Jehová. Y si fueran 10, le dijo, imagínese, de 50 se bajó a 10. Por amor a esos 10 no la voy a destruir, le dijo. Hermano, ¿qué enseñanza nos deja este texto aquí en Génesis 18? Nos deja la enseñanza que el Señor no va a destruir al justo y al impío, a los que se guardan para Él, a los que le han aceptado como su único y suficiente Salvador, a los que han nacido de nuevo, a los que le han dicho no al pecado y se han apartado de toda injusticia, hermano. Leamos en el libro de Romanos, ahí también hay otra prueba que el Señor va a librarnos de esa hora difícil que viene sobre la humanidad. Romanos 5:9, gloria al Señor. Aquí vemos otra prueba que el Señor nos va a guardar de la ira venidera. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, usted y yo, por Él seremos salvos de la ira. Mire qué promesa más grande. Por Él, ¿por quién? Por medio de Jesús. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mire qué tremendo, qué promesa más hermosa. Nuestro Señor Jesucristo va a venir y nos va a salvar de esa ira. Porque en el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren qué precioso, hermanos, el Señor nos da esa promesa
que no vamos a pasar, hermanos, esa tribulación que viene. ¿Y saben en qué se apoyan, hermanos, los que dicen que sí vamos a pasar la tribulación? Porque han leído también allá en el libro de Mateo capítulo 24, donde están las señales del fin, hermano. Lo podemos ver en Mateo 24, ahí dice que después de la tribulación, hermano, el sol se oscurecerá y la luna ya no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice que entonces vendrá la señal del Hijo del Hombre. ¿Y sabe por qué la gente piensa que esa señal es el arrebatamiento? Porque hay una confusión grande en la iglesia sobre el arrebatamiento y la segunda venida, hermano. Leámoslo en Mateo capítulo 24. Aquí se apoyan, hermanos, los que dicen que sí vamos a pasar la ira. Pero aquí, hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra para quién era dirigida esta palabra, hermanos. Gloria al Señor. Dice la venida del Hijo del Hombre en el 29, e inmediatamente, 24, 29, Mateo, e inmediatamente después de la tribulación, o sea, de la gran tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces dicen después de la tribulación. Entonces dicen los que dicen que vamos a pasar por la ira, en este texto se apoyan para decir que vamos a pasar la gran tribulación. Pero déjeme decirle que este texto no está hablando del arrebatamiento. Este texto está hablando de la segunda venida de Cristo. Y entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo hay 7 años de diferencia. La famosa semana 70 de Daniel. 7 años, hermano. Primero el arrebatamiento de la iglesia. Luego se manifiesta el anticristo. El anticristo viene, hermanos, prometiendo paz, seguridad. Va a prometer bienestar financiero, va a hacer tantas promesas, hermano, va a llegar allá a Jerusalén a poner paz. Mire cómo está el pueblo de Israel ahora, mire cómo está, lo están atacando, hermano. Ya eso está empezando ya. ¿Por qué el pueblo de Israel está siendo atacado? Porque aquí está escrito que quieren destruirlo, que quieren borrarlo del mapa. Pero no lo van a poder lograr porque es el pueblo escogido de Dios. Y miren cómo dice en el 24, esta palabra, hermanos, que está aquí en el 24 es para el pueblo de Israel. ¿Sabe que el pueblo de Israel sí va a pasar la gran tribulación? Los que no han creído en el Mesías, en Jesús. Los que están esperando al Mesías y van a recibir al anticristo y lo van a sentar en el tercer templo. Ellos sí van a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo de Dios. Miren cómo dice en el 24, dice en el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Se refiere cuando el anticristo va a ir y se va a sentar en el templo, en el tercer templo, y se va a hacer pasar por Dios. Y le va a decir al pueblo de Israel: yo soy el Mesías. Como no creyeron en Jesús, a este van a recibir. Miren, la abominación desoladora, eso es, hermano, cuando el anticristo llegue
y se declare Dios y declare que Él es el Mesías. Mire cómo dice en el 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Dónde queda Judea, hermano? Queda en Jerusalén, ¿verdad? Queda en Israel. Esta palabra la dejó para el pueblo de Israel, porque ellos sí van a pasar la gran tribulación. Mire cómo dice también en el 20, leamos, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí nos quiere decir, ¿quiénes guardan el día de reposo? En Israel, ellos guardan el sábado, nosotros no guardamos el sábado, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí queda demostrado que esta tribulación la va a pasar el pueblo de Israel, porque cuando estaban crucificando a Jesús, ¿sabe qué dijo los judíos? Su sangre sea sobre nosotros, dijeron. Imagínense la gran maldición que se echaron encima. Su sangre sea sobre nosotros. Por eso ellos van a pasar la tribulación, porque no quisieron aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Mire qué tremendo, hermano, cómo la palabra, al escudriñarla, hermano, vamos viendo cómo nos habla. Lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos, hermano, prepararnos para estar listos en ese momento que suene la trompeta. Porque si nos quedamos aquí, hermano, nos va a tocar así como el sueño que yo vi, ver este mundo ya bajo la influencia del maligno. Ya el día no se miraba así, hermano, como lo vemos ahora. Se miraba gris, se miraba muerto, se miraba sin vida. Este mundo queda sin vida, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es llevada. Usted y yo somos los que damos la sal a este mundo, la luz de Jesús que está en nosotros. Cuando la iglesia sea quitada inmediatamente, hermano, inmediatamente, no lo dude, viene el maligno a tomar posesión de todo este mundo. ¿Por qué? Porque se le ha permitido, hermano, porque está escrito que así va a pasar. Y la gente dice, no, pero si el Señor, ¿por qué permitió? Hermanos, todo está escrito ya cronológicamente. Todo ya tiene su fecha, hermano. Todo va a acontecer. El arrebatamiento que da el inicio a la tribulación, hermano. Luego pasan 7 años y viene Jesús en su segunda venida, porque en el arrebatamiento nadie lo va a ver. Él solo queda en las nubes y subimos nosotros, hermano, nadie lo va a ver. Va a ser invisible, pero en su segunda venida sí Él va a venir visible, lo van a ver. En el arrebatamiento Él viene por nosotros. En su segunda venida Él viene ya con la iglesia. En el arrebatamiento es el inicio de la tribulación. En la segunda venida Él viene a poner fin a la gran tribulación. Cuando Jesús desciende allá en el libro de Apocalipsis capítulo 19, nos habla, hermanos, de cuando Jesús venga en su segunda venida. Y ahí nos dice que Él va a venir a poner fin a la gran tribulación. Porque cuando el anticristo se siente a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, cuando Él se siente en ese templo y se declare Dios y se declare el Mesías, entonces van a haber algunos rabinos de Israel que van a despertar y van a reconocer que este es el anticristo. Y van a decir, no, entonces, hermano, va a haber una gran tribulación porque al pueblo lo van a destruir, a querer destruirlo. No van a poder porque Israel va a soportar hasta que Jesús venga. Hermano, Él va a venir y se desata la famosa guerra de Armagedón. Cuando Jesús viene, porque dice la palabra que se reúnen todos los pueblos de la tierra para atacar a Israel. Ya al final de la tribulación, estoy hablando al final de los 7 años, se van a reunir y van a rodear la ciudad santa para desaparecerla. Y en ese momento, ya cuando el pueblo de Israel ya no va a hallar para dónde, ya van a decir, hoy sí,
acabaron con nosotros después de años y años de estar en guerra, que nunca lo van a destruir, hoy sí van a decir, ya nos acabaron. Entonces viene Jesús en su segunda venida y dice que Él va a mandar para que agarren, apresen al anticristo y al falso profeta y los lancen vivos al lago de fuego. Esos dos personajes van a ser los primeros inquilinos del lago de fuego. Miren, en la famosa guerra de Armagedón, el Señor los va a destruir. Dice la palabra de Dios de que va a citar a todas las aves del cielo para que vengan y coman las carnes de capitanes, de reyes, de generales, de gente en eminencia que se rebeló contra Dios, que nunca creyeron en Dios. Mire, hermanos, eso va a ser duro, tremendo. Pero miren, nosotros vamos a ver todo eso, pero del lado de Jesús, viniendo con Él en las nubes. No vamos a estar aquí abajo para ver todo eso, siendo atacados nosotros, hermano. Tenemos esa esperanza, hermano, una esperanza grande. Porque, ¿qué vale, hermano, si usted y yo ganamos aquí en esta vida todo el oro del mundo y perdemos nuestra alma? Dígame usted de qué vale. No vale de nada. No nos vamos a llevar nada. Solo nuestra alma, hermano. Preparémosla para Él. Preparémosla para nuestro Dios. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Primera Tesalonicenses verso 1, capítulo 1, verso 10. Primera Tesalonicenses, amén, mi hermana Lucita. Primera Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, que resucitó de los muertos, y a Jesús, que nos libra de la ira entera. Gloria a Dios, mire qué precioso. Amén, hermana, gracias. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos está hablando, hermanos, del arrebatamiento. Él va a venir y nos va a librar. Mire qué promesa más hermosa. Así que nosotros no estamos esperando ira, ni fuego, ni nada malo, hermano. Esperemos a Jesús. Dice que Él va a venir por los que le están esperando. Dice que Él va a venir por los que aman su venida. Dice que Él va a venir por los que se santifican cada día para Él, para venir a ser hallados limpios, sin mancha, sin arruga, para presentarse delante de Él. Ahora léame Primera Tesalonicenses, igual allí mismo, 5:9. 5:9, Primera Tesalonicenses 5:9. Gloria a Jesús. Porque no los ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Mire qué hermosa esta promesa. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante es, hermanos, que usted y yo hayamos reconocido a nuestro Dios como único y suficiente Salvador. Él dice, porque en el 9 y en el 10 dice, quien murió por nosotros, porque para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Mire qué precioso, hermano. Sea que estemos vivos cuando Él venga, seremos arrebatados, o estemos durmiendo cuando dice dormir, y que estemos ya en la tumba, porque para Él no morimos, sino que dormimos, dice la palabra. Usted y yo vamos a dormir, y mire qué hermoso lo que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa la palabra, hermano, cómo nos habla. Cómo nos habla este mensaje esta noche, hermano. Que esperemos al Señor, que lo esperemos a Él. No vamos a estar esperando la ira de Dios, esperemos a nuestro Rey. Dice en el 3:11 de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La venida del Señor está a las puertas. Y lo estamos viendo ya, hermanos, con los acontecimientos que están pasando. Nuestro Dios puede venir en cualquier momento. Hoy ya no se trata que van a pasar 10 años, 20 años, 30 años y el Señor no ha venido. No, hermano, hoy estamos más cerca que nunca de la venida de nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todo se está alineando ya para la venida de Él. Ya ese hombre de pecado ya está, hermano. Ese hombre ya está en la tierra. Solo que está esperando que la iglesia sea quitada para Él manifestarse. Así es que, hermanos, preparémonos, guardémonos para el Señor, estemos velando, orando, santificándonos delante de Dios, hermano, para que seamos hallados dignos de esa hora, de esa prueba. No la pasemos porque ya estemos con nuestro Dios, ya estemos allá con Él, hermano. Y eso va a ser maravilloso, hermano. Ese día va a ser el más hermoso de nuestra vida, cuando nos reunamos con Él. Tal vez usted siente que tuvo un día bonito, tal vez alguna vez cuando cumplió años o cuando se casó, o algún momento grato que usted sintió, pero eso no es nada a cuando usted y yo nos reunamos con Dios y entremos ahí en el cielo y seamos reunidos en esa gran mesa, hermanos, que ya está servida, esperándonos para la cena de la boda del Cordero. Así es que preparémonos para ese día, hermano. Luchemos porque en eso estamos, hermano, esperando la venida del Señor. Así yo le doy las gracias al Señor por este hermoso privilegio. Y queda mi hermano pastor. Que el Señor le bendiga grandemente a todos. Gloria a Jesús.